continuación tenemos a John Edison Castro, ¿sí? Que nos acompañan desde Colombia. ¿Sí? ¿Te encuentras ahí, John? Sí, acá estoy, Ramiro. ¿Cómo estás? Excelente. Bueno, John tiene título de la presentación que Terraform 101, lo que necesita saber. ¿Sí? John Edison Castro nos va a presentar el aprovisionamiento de infraestructura a través de software para lograr retornos consistentes y predecibles, que es uno de los principios en el método CALMS. Para eso se han creado herramientas como Terraform, que nos ayudará en este proceso. Daremos un recorrido por Terraform, conociendo su estructura, sus casos de uso, buenas prácticas y algunas experiencias de implementación. Entonces, John es ingeniero de sistemas y computación de la Universidad de Caldas, actualmente aspirante al título de maestría en seguridad de las tecnologías de información y comunicaciones de la UOC, creador de la comunidad Manizales Tech Talks, profesor del curso de administración de servidores Linux en Platzi, docente de ingeniería de informática de la Universidad de Caldas, ingeniero de operaciones en Playbox, cuenta con más de 6 años de experiencia en despliegues de infraestructura sobre diferentes proveedores de nube y pues le encanta los capture de flags en sus tiempos libres. Así que por favor presten mucha atención a lo que nos va a hablar John sobre Terraform 101. A tu disposición, John. Muchas gracias, Ramiro. Un gusto estar acá con ustedes. Darle las gracias a Luciano, a Cristian y a todos los líderes de la comunidad de DevSecOps Latam por tenerme acá. Comencemos entonces. Normalmente, cuando nosotros necesitamos hacer despliegues de código, lo primero que utilizamos es una herramienta. Pero estas herramientas deben estar atadas a un conjunto de procesos y a una cultura específica. Yo vengo del mundo del sysadmin, donde normalmente teníamos un conjunto de servidores y teníamos que cumplir un conjunto de actividades para desplegar servidores y hacer que los sitios estuvieran funcionales y demás. Normalmente, simplemente nos íbamos a la herramienta a ir a ejecutar rutinas de bash o a utilizar Ansible, Chef, Puppet y perdíamos un poco el foco de todos los principios de DevOps. Uno de los principios fundamentales, una de las prácticas de todo lo que es CALPS es la automatización, pero esta automatización de procesos sin tener un sentido, sin tener enlazado todo, no tiene mucho sentido. Entonces, les voy a contar un poco de mi experiencia de cómo fue el proceso para migrar a ambientes de nube utilizando Terraform como herramienta, pero entendiendo que lo que necesitamos definir en las organizaciones es el proceso y la cultura. A la final existirán diferentes herramientas que me permiten hacer lo mismo. Para ello, y antes de empezar a hablar sobre Terraform, vamos a repasar unos conceptos fundamentales, como lo es la infraestructura como código. Normalmente, este tipo de infraestructura necesita estar definida en código, obviamente. Tenemos diferentes maneras, lo podemos tener en JSON, lo podemos tener en YAML, lo podemos tener en HCL. Cada uno de los proveedores en los que trabajemos va a definir una herramienta específica. En el caso de Amazon, pues tienen CloudFormation. En el caso de Azure, tienen Azure Resource Manager. Y si yo ya tengo una infraestructura que necesita diferentes proveedores, yo ya puedo comenzar a pensar en Terraform. No quiero decir que no pueda utilizar Terraform solamente sobre Amazon o solamente sobre Azure. Obviamente lo puedo hacer, pero cada vendedor específico tiene una forma de plantear esta infraestructura determinada. Ventajas y desventajas de este tipo de herramientas. He visto casos donde Amazon da soporte específico a las plantillas de CloudFormation. Si yo solamente tengo esa nube, puedo verificar y saber si me sirve CloudFormation en mi caso de uso. No dan soporte específico sobre Terraform, pero una de las ventajas que he visto a lo largo de estos 5 años que llevo trabajando con Terraform es que la comunidad y al ser open source me permite resolver ciertas cosas específicas y problemas que probablemente ya otras personas han tenido. Terraform, como lo dice acá, es HCL, es HashiCorp Configuration Language, es un lenguaje de programación específico, Turing completo. Más adelante veremos cómo es todo este proceso.
Otra de las cosas fundamentales de la infraestructura como código es que debe estar almacenada en un repositorio central de código, ya sea GitHub, GitLab, Bitbucket, donde lo quieran poner. Esto me va a dar mucha mayor visibilidad de qué es lo que estoy haciendo y me va a permitir versionar mi código. Cuando comenzamos a trabajar con Terraform, hace 5 años más o menos, cada persona tenía el código en su máquina local y no teníamos una forma de poder centralizarla. Comenzamos a identificar ciertas fallas en el proceso y también decidimos ponerla en un repositorio central. Con esto mejoraron los procesos. Ya la infraestructura no solamente la tenía en la cabeza una persona, sino que podíamos ir a revisar qué cambios teníamos allí y podíamos replicarlo en diferentes ambientes. Normalmente, este tipo de infraestructura puede ser declarativa o imperativa. Acá, Terraform es declarativa. Uno simplemente le dice qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere lograr? Quiero una máquina S2 en Amazon o quiero una base de datos RDS en Amazon, sin decirle cómo lo va a lograr, simplemente poniendo lo que deseo y ya está. Tiene idempotencia, idempotencia significa que no importa cuántas veces yo lo ejecute, siempre voy a obtener el mismo resultado. En la infraestructura como código puedo tener un modelo de push and pull. Terraform no necesita tener nada instalado en el servidor, simplemente yo tengo un conjunto de definiciones, las ejecuto y él hace un proceso de conexión a mis proveedores a través de API y realiza el despliegue que yo necesite. ¿Cuáles beneficios tendremos entonces con la infraestructura como código? Pues lo primero es tener despliegues automatizados. Si como yo, ustedes también vivieron el siguiente caso, que normalmente me solicitaban desplegar un sitio específico con unas características específicas, tenía que entrar a la consola de Amazon, de Azure, de Google Cloud y manualmente realizar ese proceso varias veces. Cuando queríamos escalar, esto ya tenía un problema, porque las librerías no eran las mismas, porque olvidé un paso. Al hacer la escritura de este código de Terraform, lo que nos permitía era poder ejecutar en ciertos ambientes de integración continua estos despliegues de forma automatizada. Obviamente, sin eliminar toda la parte manual, porque hay momentos donde nosotros debemos aprobar qué cosas se van a producción y qué cosas sí pueden ser totalmente automatizadas. Ambientes consistentes, tener escrito el código va a generar quizás muchos menos errores humanos que los que podría cometer un administrador de sistemas levantando máquinas e instalando el software en X o Y máquina. Se puede repetir el proceso las veces que yo quiera, simplemente cambiando un conjunto de variables y diciéndole cuáles son los nuevos parámetros que deseo en mi infraestructura. Puedo reutilizar mis componentes, puedo ejecutar código para diferentes ambientes basado en mis necesidades. Puede ser que para un ambiente de staging necesite unos valores, para un ambiente de producción necesite otros valores. Esto lo vamos a ver más adelante con algo que se llama módulos en Terraform. Pero normalmente uno siempre inicia con un único archivo en Terraform, allí tiene todos sus ambientes, después comienza a dividir por carpetas y poco a poco va iterando. Entonces veremos este proceso paso a paso y cómo ha sido mi experiencia en la implementación de Terraform en cada una de las cosas que he tenido que vivir. Lo primero que nosotros necesitamos es una infraestructura a construir. Yo tuve que comenzar a trabajar en infraestructuras de nube. Cuando tenemos infraestructuras de nube, siempre nos encontramos con algo que se llama el lienzo vacío. ¿Qué vamos a desplegar? ¿Cuáles son las cosas que debemos poner allí? Normalmente pasa algo de este estilo. Una de las arquitecturas más básicas es un balanceador de carga con un conjunto de máquinas que balanceen tráfico, que tengan un CDN, que ese CDN vaya y guarde la información en un bucket específico, que se conecte a una base de datos con réplica, que tengamos colas y demás. Cada que yo voy
identificando las necesidades de estos lienzos, para poner los recursos sobre este lienzo, pues tengo que ir a realizar un paso en uno de mis cloud providers. ¿Cuál es la ventaja que me permite tener infraestructura como código? Esto, comenzar a ejecutar código para que ese código escrito vaya y me genere esta infraestructura deseada, y en el caso tal de que yo tenga diferentes ambientes, pues lo pueda repetir. Normalmente nosotros hacemos este proceso, tenemos un ambiente 1, según el caso de uso será un ambiente, 2 ambientes, 3 ambientes, 4 ambientes, desarrollo, staging, QA, preproducción, producción. Depende mucho de dónde estén trabajando y el sector o la industria donde ustedes vayan a desplegar, tendrán uno o varios. Y evitar la mayor cantidad de errores en este despliegue es nuestro desafío como personas de operaciones. Entonces, normalmente esto lo hacíamos verificando la interfaz de cada uno de los providers, montando cada una de estos recursos, dando clic en esas interfaces, pero cuando teníamos que hacer un ambiente 2, allí ya comenzábamos a tener problemas. No lo hacíamos de la misma forma, o estas máquinas de un ambiente no deberían ser del mismo tamaño de las otras, o las reglas cambian, o en un ambiente de staging probablemente no tenga read réplica, sino que tenga un enfoque diferente basado en las necesidades del cliente. Cuando comencé a vivir todo ese tipo de desafíos, yo dije, no, debe existir una herramienta que me permita hacer el proceso un poco más fácil. Y esa herramienta fue Terraform. Terraform me permite construir, modificar, gestionar mi infraestructura. Tiene una gran ventaja y es que es open source. Hace 2 días cumplió 6 años. Actualmente está en la versión 0.12 y viene la versión 0.13. ¿Cuál es la ventaja de ir migrando entre versiones? Que le van dando más soporte a los providers, que le van dando más cosas a la herramienta. Cuando yo empecé hace 5 años con Terraform, todavía era una herramienta que se veía un poco cruda, que se veía un poco verde. Habían cosas que tocaba hacerlas por la interfaz. Tocaba entrar a la consola de Amazon y seleccionar manualmente todas las cosas. Ahora es una herramienta mucho más robusta. Lo he usado para casos de uso tan sencillos como el que vamos a ver en un momento, de lanzar unas instancias de Docker, hasta casos tan robustos que necesita una arquitectura más compleja que la que mostraba en el punto anterior. Entonces, día a día se ve el avance de esta herramienta, y lo que es más interesante es que se puede contribuir, como decía John y Nicolás ahora en la charla anterior. Al ser open source, pues si yo tengo algún tipo de problema, simplemente voy al repositorio de código, hago el clonado del código fuente y modifico lo que yo necesito. Para los interesados, la herramienta está escrita en Go. Entonces, si necesitan hacer algún cambio o si ven que pueden tener una característica interesante para agregar, los pueden contactar. Está en GitHub, se lo descargan, hacen todo el proceso y ya está. Fue creada por 2 personas, Michel Hashimoto y Harmon Dagdar, en una empresa que se llama HashiCorp. HashiCorp es muy conocida por herramientas como Vagrant o como Packer. Acá les puse en la lámina cuáles son las herramientas que ellos tienen. Entonces, una para el manejo de secretos, que yo creo que es una de las más robustas actualmente, como es Vault. Tienen Terraform, Consul, Nomad, Packer, Vagrant, Sentinel, entre otras. Cada una de ellas enfocada con una razón de ser a lo que es todo el proceso de infraestructura. Muchas veces lo que hacemos nosotros es coger una de estas herramientas y utilizarla en conjunto con otras. Terraform sola me ayuda en el proceso de construcción de máquinas, de verificación de máquinas, pero yo necesito otro software que haga las otras partes de configuración, de aseguramiento de las imágenes, de poder definir ciertas cosas dentro de mi infraestructura. Esto fue hace 6 años, como lo decía, en julio del 2014, pero estas personas desde el 2010 ya estaban pensando en cómo hacer que una herramienta única, que fuera agnóstica,
pudiera comunicarse con los diferentes proveedores en esa época. Pues, él comentaba que estaba trabajando con Amazon, Azure estaba ya como a punto de salir. Entonces, ¿cómo hacían para poder en una sola herramienta detectar cuál era la infraestructura que tenían y poderla administrar de una forma centralizada? ¿Cuáles son estas características que hacen interesantes Terraform? Pues lo primero es que yo las puedo combinar con otras herramientas. En mis casos de uso, yo las he utilizado con Ansible, con Packer y con Bolt. ¿Para qué? Por ejemplo, con Packer puede uno crear las imágenes, base de cualquier sistema operativo. Allí realizar todo el aseguramiento o el hardening de estas imágenes. Con Ansible puedo realizar toda la configuración de mis usuarios, del software que voy a utilizar y demás. Y para el manejo de secretos, que es uno de los temas que veremos también más adelante, cómo proteger y cómo manejar esta parte tan importante en las arquitecturas, pues podríamos utilizar Vault. El segundo punto, se puede utilizar dentro de un CI, sin importar el que a ustedes les guste. En la primera charla veíamos Jenkins, pero hay personas que trabajan en GitLab, hay personas que trabajan en Travis, hay personas que trabajan en Circle CI y hay otras que trabajan en Drone. La ventaja de Terraform es que en caso tal, yo puedo descargarme mi binario de Terraform a partir de un conjunto de herramientas en sistema operativo y puedo ejecutarla en el servidor de CI que yo tenga, lo que me permite crear ambientes efímeros en un momento determinado. Digamos, un equipo de desarrollo o un equipo de pruebas necesita un ambiente para realizar alguna tarea o resolver algún issue que tengan en un momento determinado. Simplemente utilizan un conjunto de líneas de Terraform, crean su ambiente, cuando terminen simplemente lo destruyen y todo sigue funcionando sin ningún tipo de problema. Podemos tener múltiples ambientes, como les decía anteriormente, ustedes, cada caso de uso es propio y tendrán más o menos ambientes según lo que necesiten. Una de las cosas que me parece muy buena es, tiene más de 100 proveedores en este momento. ¿Qué significa un proveedor? Son esas partes con las que yo me puedo conectar y puedo crear código allá. Entonces, uno de los proveedores es Amazon Web Service, otro es Azure, otro es DigitalOcean, otro es Linode. Yo creo que cuando uno inicia en la nube, muchas veces tiene que ir a realizar la elección de un cloud provider. Normalmente uno empieza o con DigitalOcean o con Linode, y si ya tiene algo un poco más robusto, pues ya mira los grandes del mercado como Azure, Google Cloud o Amazon. Para cada uno de esos proveedores ya existe un proveedor. Entonces yo ya no tengo que ir a las interfaces de esos proveedores, sino que a partir de Terraform y solo sabiendo un lenguaje ya puedo desplegar en múltiples providers. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que cada uno de esos providers lo hace de una forma propia, porque a la final es una conexión por API a cada uno de estos negocios. En caso tal de que yo no encuentre el proveedor allá, pues me tocará crear mi proveedor. Lo puedo hacer. Puedo escribir un proveedor en Terraform, escrito en Go, lo utilizo para lo que necesito y sigo iterando en mi negocio como tal. Una de las cosas bastante interesantes de Terraform es poder identificar cuál es la infraestructura que está allí. Esto internamente lo hace a partir de un grafo de recursos. Él genera un conjunto genera un grafo con conexiones donde identifica cuáles son los recursos que están alineados, cuáles están conectados y demás. Y acá viene la primera recomendación, específicamente en Amazon. Si van a comenzar a utilizar Terraform en Amazon Web Service, deben de saber que muchas veces cuando quiero destruir toda la infraestructura, hay recursos fuertemente relacionados que Terraform no es capaz de eliminar de todo. Pero, sin embargo, este no debería ser motivo para dejar de usar una herramienta tan buena como la es Terraform. Tiene planes de ejecución. Yo escribo mi código, digo cuáles son las cosas que quiero. Como les explicaba hace un momento, simplemente declaro qué es lo que quiero.
necesito 2 máquinas S2 en Amazon Web Service. Él en alguna parte debe poder almacenar qué es lo que yo quiero hacer como desarrollador. Esto se llama el state. Él almacena un estado de la infraestructura que yo deseo y de la infraestructura que está en la nube. Por eso cada vez que nosotros corramos Terraform, él va a comparar ese estado que yo tengo en local al inicio, cuando comienzo con Terraform, y la infraestructura que tengo en mi cloud provider. Si tenemos algún tipo de diferencia entre ambas, lo que me va a decir es, tienes algunos cambios sin aplicar, o vas a crear nuevos recursos o vas a eliminar nuevos recursos. Parte fundamental de irnos con Terraform es que es una de las herramientas de infraestructura como código más ampliamente utilizada. La semana pasada revisaba un reporte que lo que es Terraform y toda la nueva definición de los clústeres de Kubernetes con YAML son dos de las cosas que más se están utilizando actualmente. En tercera posición está CloudFormation, obviamente porque pues, muchas personas utilizan Amazon Web Service. ¿Cómo es el proceso entonces de instalación de Terraform? En caso de que yo quiera ya comenzar a hacer esa transición de desplegar manualmente mi infraestructura en estos cloud providers a pasarla a infraestructura como código. Pues lo primero que tengo que hacer es descargarme un binario. Ese binario está para Mac, para FreeBSD, para Linux, OpenBSD, Solaris y Windows. También Terraform se preocupa por todos los usuarios que nos gusta obtenerlo más bien de los repositorios que estar descargando cierto tipo de software. La semana pasada ellos lanzaron su propio repositorio, pero Terraform no está incluido allí. Lo lanzaron para 3 herramientas de HashiCorp. Una es Bolt, la otra es Consul y la otra es Nomad. Pero en su mapa de ruta pusieron que los paquetes para Terraform, Packer y Vagrant pronto estarán disponibles para descarga de repositorio. Entonces, seguro en un mes, 2 meses, 3 meses, probablemente los veremos acá y los podemos descargar con nuestro gestor de paquetes favorito. ¿Cuáles son estos objetivos que tiene Terraform? Entonces, lo primero es tener una vista unificada de mi infraestructura. A nivel de infraestructura no solamente es crear los recursos, tengo también que tener políticas de gobierno. ¿Cómo voy a proteger mi infraestructura y cómo voy a hacer que estos secretos y que estas políticas sí se cumplan? Cuando un desarrollador suba código, ¿será que sí se está cumpliendo las políticas que estoy definiendo como infraestructura como código? Tengo que tener monitoreo. He visto casos de uso específicos de Terraform para crear tableros de mando en proveedores específicos como Datadog. Entonces simplemente tienen todo el diseño de la infraestructura en su cloud provider en Terraform, pero también manejan el monitoreo con Terraform, todo en código. No tengo que estar en ninguna de estas plataformas dando clics en interfaces, sino que lo manejo, lo controlo, lo tengo en mi repositorio de código. Si alguien quiere cambiarlo, simplemente se lo clona y hace los cambios específicos. Tenemos que soportar centros de datos modernos o aplicaciones modernas. Ahora está muy de moda todo lo que es serverless y toda la parte de containers. Entonces, Terraform me permite trabajar con ambas. Puedo crear imágenes de Docker de forma muy sencilla o puedo crear infraestructuras un poco más robustas con contenedores y orquestadores en cada uno de esos cloud providers. Puedo crear mi infraestructura en Amazon SS, puedo crearla con Fargate, puedo crearla con los clústeres de Kubernetes y demás. Y también puedo hacerlo on-premise. Si yo todavía no estoy en la nube, puedo utilizar Terraform para crear mis propias máquinas virtuales sin ningún tipo de problema. Una de las bases fundamentales de Terraform es que debería ser agnóstico a la tecnología que usted utilice. El provider que utilice debería ser soportado, simplemente escribo lo que necesito y debería desplegarse allá. Todas las cosas deberían ser manejadas a través de un llamado por API. ¿Cuál es la forma más sencilla de declarar un proyecto de Terraform? Cualquier archivo que tenga extensión .tf va a ser asumido
como un archivo de Terraform y allí puedo poner toda la lógica que yo necesito para desplegar todos los recursos de mi cloud provider. Terraform maneja algo llamado plugins. Estos plugins son los que interactúan con los proveedores, los que me permiten hacer el uso de la API de estos proveedores de una forma transparente. Tenemos que tener en cuenta el estado, que más adelante vamos a ver más a profundidad a qué se refiere y cómo evitar errores comunes. He visto casos de uso donde las personas comienzan a usar Terraform en un solo archivo, se daña el archivo de estado y tienen un problema con su infraestructura grande. En ocasiones hasta volver a crear todo lo que ya se había ganado hasta ese momento. Y por último, ver la parte de módulos. ¿Cómo hago para aplicar el concepto de no te repitas varias veces? O sea, si estoy repitiendo en mi código varias veces lo mismo, pues debo encapsularlo en alguna parte. Los lenguajes de programación, una función o demás. En Terraform, en algo llamado módulos. ¿Qué proveedores se soportan? Como lo decía hace un rato, son más de 100. Acá algunos resaltados para los que trabajen en nube, Amazon Web Service, Azure y Google Cloud están soportados. Está GitHub, está GitLab, está Oracle Public Cloud, también está Datadog e infinidad de providers, digamos de base de datos. Alguien trabaja en Mongo y utiliza Mongo en la nube, también hay un proveedor que me permita hacer todas las cosas y todo lo puedo tener en un repositorio centralizado. Entonces imagínense en esto, su cloud provider es Amazon, allá tienen su infraestructura, lo despliegan con Terraform. Su sistema de base de datos es Mongo Cloud, también pueden hacer Terraform y crear todo dinámicamente. Y su sistema de monitoreo es Datadog. Entonces pueden coger, escribir unas cuantas líneas de código y también tienen allí todo centralizado. ¿Cómo se empieza? Uno debe conocer el lenguaje de programación. Esto lo pasaré muy rápido. Existen 5 tipos de variables: string, number, booleanos, listas o tuplas y mapas de valores. Para las personas, regálame un momento, por favor. Qué pena con ustedes. Bueno, continuemos. Entonces, existen algunos tipos de variables que les explicaba anteriormente. Para todas las personas que han estado en desarrollo, no van a tener ningún tipo de inconveniente para utilizar Terraform porque es muy sencillo. Simplemente declarando ciertas cosas y utilizándolo es realmente transparente. ¿Qué debo saber? Existen unos comandos principales. Terraform init se considera un comando idempotente. No importa la cantidad de veces que ustedes lo ejecuten, siempre va a dar el mismo resultado. Este comando siempre lo deben ejecutar cuando vayan a comenzar a utilizar infraestructura Terraform. Entonces, declaran su infraestructura, comienzan a hacer todo el proceso, ya tienen descargado Terraform, siempre deben darle Terraform init. Lo que va a hacer es descargar ese proveedor que ustedes están utilizando y lo van a tener listo para su uso. Otro de los comandos ampliamente utilizados es el plan, que me dice el estado actual de mi infraestructura, qué cambios se ha agregado y qué cambios tengo en la nube. Terraform Apply, para aplicar los cambios, deben tener presente que por defecto, después de la versión 0.11, no aprueba directamente. Ustedes le tienen que decir la palabra sí. Necesito aplicar esto a mi infraestructura.
pero existe un comando que es autoapprove para que lo puedan utilizar, digamos, en tareas de CI, donde no hay intervención manual, simplemente Terraform Apply, autoapprove en sí, y él va a hacer todo el proceso sin necesidad de intervención humana. El destroy, que va a destruir toda mi infraestructura, y un conjunto de comandos más que sirven cuando uno comienza con todo este proceso de Terraform. ¿Cuál es entonces el objetivo principal de Terraform? Hacer esto. Existe algo que se llama Terraform Cloud, ya se los voy a mostrar, hacer plan y después apply y crear una nueva infraestructura. Codifico lo que necesito, hago plan, veo que todo está bien, tengo que hacer algunos cambios, sí, no, aplico la infraestructura y tengo un nuevo despliegue de lo que necesite. Listo. Si vemos acá, entonces la forma de utilizar Terraform es muy fácil. En este ejemplo está con el proveedor Amazon Web Service. Simplemente le tengo que decir cuál es ese nombre de provider que yo quiero utilizar, darle mi access y secret key y una región específica. Acá les tengo una recomendación. Si ustedes en algún momento están haciendo despliegues multiregión y multizona, tienen que verificar cómo hacer esto de una forma adecuada, ya sea con script bash o con algunas formas salidas de Terraform, porque hasta este momento, hasta la versión 0.12, Terraform no soporta ciertas características específicas de conteo y de módulos dentro de los llamados. Apenas en la versión 0.13, que se estima salga en 2 semanas, van a poder hacer esto de una mejor manera. Porque lo que encuentra uno es que toca repetir mucho código para poder llamar si yo ya tengo diferentes regiones o diferentes zonas de disponibilidad en mi infraestructura. El recurso es lo que quiero crear dentro de este proveedor. Entonces, en este caso le estoy diciendo, es una instancia de Amazon Web Service que le voy a poner un nombre específico que va a ser web. Y lo interesante es que yo puedo relacionar cosas. Entonces, acá la AMI o la base de este servidor web va a ser algo que yo en alguna parte del código declaré como AWS AMI Ubuntu 20.04. ¿Esto de dónde lo trae? De acá. Yo declaro algo que se llama data y ese data lo que hace es conectarse al proveedor, hacer una búsqueda de cierta imagen específica que yo ya la puedo tener con algo de hardening, porque yo ya la subí con Packer. En este ejemplo no, porque estoy tomando la base, pero ustedes podrían construir con Packer la imagen que quieren hardenizada, subirla y con Terraform obtenerla y hacer su despliegue de código. Y ya con Ansible, pues hacer el resto de configuraciones propias. También tengo llamado algo que se llaman los outputs, que son las salidas que tiene Terraform. Entonces, digamos que cuando se lance esta instancia, lo que yo necesito es que me muestre cuál es esa dirección IP y poderla utilizar, o cuál es ese nombre de la imagen y utilizarla en otra parte. Entonces, son 4 cosas: declarar el provider, utilizar los recursos, obtener información del provider en caso de que lo necesite y obtener un conjunto de salidas. Acá no tengo algo que se llama las variables, que es una de las cosas más básicas de Terraform, y es para poder definir, como su nombre lo indica, variables que van a mutar a lo largo del tiempo. Terraform está escrito en HCL, es HashiCorp Configuration Language, es un lenguaje declarativo, es muy fácil de leer, puedo referenciar otros bloques de recursos como lo veíamos anteriormente, y pues cuenta con la característica de que es Turing completo. Terraform sigue creciendo, pues a algunas personas no les gustaba HCL, decían que se sentían más cómodos con otro tipo de lenguajes de programación. Hace 2 semanas ellos lanzaron para el Cloud Development Kit de Amazon poder soportar TypeScript y Python. Entonces, a las personas que les gusta otro tipo de herramientas para infraestructura como código, como Pulumi, sería interesante que le den una revisión para poder saber
cuáles son las ventajas y desventajas que tienen ya incluir estos lenguajes de programación. Entonces, si yo ya sé muy bien cómo funciona TypeScript o cómo funciona Python, simplemente utilizo el CDK. En este caso está para Amazon Web Service, pero seguro con el pasar de los días van a incluir otros proveedores. Lo que les decía, el Terraform State es completamente fundamental cuando inicio. Cualquier proyecto de Terraform que yo inicialice de forma local va a tener un estado. Si es su caso como parecido al mío, de que empieza uno a mirar de forma local cómo funciona todo el proceso, normalmente a uno no le interesa hasta dónde está ubicado. Entonces comete el error de modificar el estado manualmente, de cambiarle ciertas cosas porque es muy fácil de leer ya que está escrito en JSON. Las recomendaciones de Terraform es no los modifique, simplemente utilicen los comandos de Terraform para cambiarlo, para eso está especificado de esa forma. Información importante y por eso la puse en rojo. El state me guarda información sensible. Entonces, si ustedes crean un recurso de bases de datos con usuario y password, esa información va a estar almacenada allí. Es un issue que está abierto en la parte de Terraform hace muchos años. Hay workarounds específicos para poder solucionarlo, pero por ahora la información sensible se queda allí. Cuando ya comienzo a trabajar en equipo, ya ese state no puede estar de forma local, tiene que estar de forma distribuida. Por eso, Terraform se creó algo que se llama backends. Entonces, ustedes pueden almacenar ese estado en un backend en cualquiera de estas partes. Normalmente yo lo uso en S3 con cifrado para que ninguna otra persona la pueda leer, ¿cierto? Se debe almacenar en los backends. Segundo, deben tener en cuenta que si hay diferentes personas modificando su infraestructura, ustedes tienen que hacer bloqueo de ese state, porque si yo hago un cambio y otra persona hace otro cambio en el state, los dos no tenemos la misma visibilidad del código y podemos generar ambientes diferentes. Entonces, acá normalmente lo que uno hace es en Amazon mandarlo a Dynamo. Entonces guardamos el estado en S3 y bloqueamos en Dynamo. Si alguien ejecuta algo, nadie más lo puede cambiar. Entonces tenemos que esperar a que las personas terminen y ahí sí realizar el proceso de continuación de trabajo con la infraestructura. Deberían tener un backend por cada ambiente. Les decía anteriormente, hay personas que meten todo en una única archivo de Terraform, se daña el estado y comienzan a tener problemas graves para poder seguir desplegando la infraestructura como código. Y nunca deberían ustedes tener ese estado en el repositorio, porque muchas veces o se le olvida subirlo o puede contener secretos, no tenemos cómo hacer el bloqueo. Entonces, esto métalo en el git ignore, el state y el state backup para que no tengan problemas de ese estilo. ¿Cómo luce la configuración entonces de un estado de forma segura? Entonces, debería declarar un bucket de S3 con versionamiento activado para poder ir cambiando y saber cuáles son los diferentes estados que tengo a lo largo del tiempo. Y tener alguna configuración de cifrado dentro de ese bucket, declarar las tablas de Dynamo para hacer el bloqueo. Entonces, cuando alguien llame, si otra persona lo está utilizando, simplemente no va a dejar hacer nada. Y pues ya enlazar a ambas partes, ¿cierto? Con lo que les decía, con el backend. Entonces acá ya simplemente lo describen. Obviamente pues deben poner una llave. En este caso sería el ambiente, staging, QA, producción, porque deberían tener un state por cada ambiente. También pueden utilizar workspaces, es un concepto que maneja Amazon. Por defecto siempre van a estar en el workspace default, pero si ustedes quieren trabajar el workspace de QA, simplemente le dicen Terraform Workspace New QA y ya están trabajando en un nuevo workspace. Y esto va a hacer que su infraestructura de Terraform tenga un ambiente independiente por cada una de ellas. Ya hay otro enfoque que es el aislamiento por archivos. Comenzar a definir según mi ambiente y mis servicios qué es lo que necesito. Entonces acá está la VPC, los servicios, tengo una app de frontend, de backend. Este tipo de infraestructura por la ya uso por carpetas,
lo definen en un libro de unas personas que trabajan bastante en el tema que son los de Terragrund. Entonces, si alguien quiere ir a mirar más de arquitecturas y de cómo montar infraestructuras de Terraform, este libro es un buen inicio. Después de que aplico los cambios, pues ya simplemente él me va a generar un archivo JSON. Esto es un state, como uno se confía y dice, no, pues es que yo sé que es JSON y cómo modificarlo y cómo cambiarlo, van y le meten la mano acá y modifican todo lo que tiene Terraform guardado y no debería ser de esa forma. Uno solamente debería cambiar el state con comandos de Terraform, no manual. Hay ocasiones donde toca, pero eso es un poco más avanzado. Cuando yo ya comienzo a tener infraestructuras un poco más grandes, ya necesito distribuir mi carga y tengo que hacer llamados a algo que se llama módulos. Y estos módulos lo que van a hacer es ejecutar un conjunto de código para diferentes partes, según lo que se llame. Entonces, son paquetes de configuraciones. Ustedes lo van a encontrar en algo que se llama el Terraform Registry. Allí pueden ir a verificar todos los módulos que existen, son diferentes personas escribiendo módulos open source. Entonces, si yo necesito comenzar con una máquina C2 y no quiero hacerlo yo, entonces voy y me busco un módulo que me despliegue una máquina C2. Quiero utilizar DigitalOcean con balanceador de carga y demás, también pueden realizarlo. Pueden ser, deben ser controlables y obviamente pues los pueden reutilizar. Cuando uno ya comienza a trabajar con más personas y que no es el único involucrado en este proceso, se va por Terraform Cloud. En Terraform Cloud el state está cifrado por defecto, es gratuito para algunas cosas, simplemente el código va a estar almacenado en GitHub, GitLab, Bitbucket y lo que van a permitir es conectar entre Terraform Cloud y su sistema de gestión de código. Cuando alguien haga un push a través de un webhook, él se va a disparar y van a poder correr infraestructura específica allí solamente con ciertos cambios. Acá, pues, como les decía, ya entra el tema de gobierno, de definir qué políticas pongo yo en mi aplicación con Terraform. Entonces, puedo utilizar Open Agent Policy o utilizar ciertas cosas específicas para que se valide Terraform y no subamos cualquier tipo de código. Puedo hacer integración con GitHub y GitLab, como ya les decía, y las ventajas es que el estado ya no lo va a tener que manejar en mi máquina local, sino que va a estar en la nube. Parte fundamental, secretos. Normalmente pues son las llaves de acceso, todo lo que se define como secret key y una de las formas más sencillas es utilizar Vault. Con Vault también lo puedo declarar, crearme un servidor de backend, definir toda mi configuración por Terraform para Vault y utilizar cada una de estas cosas. He trabajado en enfoques que Vault se conecta al cloud provider de Amazon Web Service y genera las llaves automáticamente y con eso ya no tengo que estar preocupándome porque los secretos se me van a quedar infinitamente allí. Uno de los problemas más grandes es que los secretos están por todo lado, entonces de decir vamos a desaparecer los secretos pues no es algo tan fácil, simplemente es manejarlos de buena forma. Bugs que tiene de los secretos Terraform desde el 2014, como les decía, todavía no hay una solución específica que diga debería hacerlo de esta forma, pero pues quiero compartirles cómo lo he trabajado yo. Entonces, normalmente uno cuando empieza crea una base de datos y él por definición le pide, venga, deme su username y su password y uno le pone cualquier cosa. Pero no debería ser de esta forma. Deberíamos poder almacenarlo de forma segura, obtenerlo, montarlo acá y en caso tal de que sea comprometido, simplemente rotarlo. Yo he trabajado con Secret Manager. Secret Manager es la bóveda junto con Parameter Store de Amazon. Entonces, ya no declararlos acá directamente o en una variable, sino conectarlo con el proveedor de nube y obtener la información. Eso se hace con un par de líneas de código. Simplemente obtengo mi secreto, lo puedo crear manual o también definirlo acá para creación. Hacer un JSON encode, esto es nuevo en Terraform 12, obtener la información de ese secreto y ya pasarlo acá. En caso tal de que necesite cambiarlo, simplemente voy al Secret Manager, lo modifico
y acá ya no tengo pues ese problema. Les repito, esto va a quedar en el estado, entonces ya deben proteger ese archivo, como les decía, con S3. ¿Cuáles son los errores más comunes que me he encontrado con desarrollos específicos? Lo primero, que dejan cosas públicamente accesibles. Terraform ayuda a la definición de la infraestructura, pero es importante tener en cuenta la seguridad. ¿Cómo hago yo para no estar escribiendo políticas que son permisivas, que son muy abiertas, que están permitiendo cosas que yo no quiero en mi infraestructura? Entonces, esta es una, deja las bases de datos públicas, y por acá hay un ejemplo en Azure que dejan que cualquier persona se pueda conectar al puerto 22. Esto es muy común, simplemente deberían tener una política en Open Policy Agent que valide que si alguien deja una política de este estilo, pues informe o no deje hacer el merge request. ¿Cómo podemos validar este tipo de configuraciones? Yo ya comencé a escribir Terraform, ya tengo cierta experiencia. ¿Qué herramientas debería yo utilizar para poder validar si lo que estoy escribiendo está bien o está mal? Entonces hay una librería en Python que se llama Checkup, que lo único que hace es, frente a un código escrito en Terraform, me da ciertas recomendaciones específicas. Si tengo problemas de puertos abiertos que no son, si CloudFront tiene ciertas cosas que no le gustan porque de pronto en el bucket no le puse cierta información de logs y demás. Entonces se lo pueden instalar con este pequeño comando, simplemente lo corren con el directorio que contenga toda la información de Terraform y les va a dar todos esos checks de seguridad. Muy similar a Linux, a las personas que han trabajado en Linux y quieren verificar si su servidor cumple con ciertas políticas, pero a nivel de Terraform. No se les olvide, tienen siempre que realizar testing. El testing es fundamental. Muchos de los repos que me encuentro de Terraform no tienen testing y pues existen ya ciertos principios específicos para probar. Uno es TerraTest, el otro es Kitchen Terraform, o simplemente si a alguien no le gusta ninguno de estos frameworks, haga sus propias pruebas, ya sea con Python o con Ruby o con lo que deseen, pero prueben los módulos, prueben lo que escriben, porque un error en infraestructura nos facilita la vida, pero de pronto se nos mete algo grave allá y si no tenemos testing, pues es delicado. ¿Cómo es la infraestructura típica? Simplemente hay un conjunto de personas, suben su código, pasa por unos ambientes de integración continua, deben manejar el tema de secretos, deben hacer todo el proceso de Terraform Apply, ya sea en local o en Terraform Cloud, ya depende del caso de uso, verificar las políticas que utilicen. HashiCorp tiene Sentinel, pero puede ser con Open Policy Agent y lo pueden manejar. Y a la final, realizar el despliegue en estos cloud providers. Acá les dejé algún repositorio de Terraform con 3 ejercicios específicos, que es por favor, eh, acá pues ya es el despliegue después de que se realiza todo. Él va a conectarse a DigitalOcean, va a realizar el proceso. Hay uno para trabajar de forma local, que es este de acá, y hay otro que se hace desde el cloud. Acá está el repositorio, DigitalOcean Terraform Cloud y Docker. Entonces es algo tan sencillo como esto. Ustedes simplemente declaran un archivo de main y allí ponen la información específica, por ejemplo, en este caso para correr un container de Nginx. Entonces, con estas 18, 19 líneas, ustedes se descargan el contenedor, verifican qué imagen quieren y lo corren en un puerto específico. Pero uno podría hacer configuraciones un poco más avanzadas, como por ejemplo conectarse a DigitalOcean, hacer ciertas cosas dentro de la máquina, en este caso instalar Nginx. Entonces acá el provider va a ser DigitalOcean, se van a crear un recurso que es una llave, unos tags y un droplet, y a estos droplets los vamos a meter en un balanceador de carga con cada una de estas opciones específicas. Entonces, en este caso no utilicé Ansible para poder realizar
la configuración de la máquina y demás, para que ustedes vieran que acá también pueden utilizar provisioners y demás. Y por último, este repositorio también contiene cómo es la conexión con Terraform Cloud. Entonces acá pueden identificar cómo se hace ese proceso con Terraform Cloud, y en Terraform Cloud simplemente van a tener un workspace. Si no lo han realizado la primera vez, van a tener que conectarlo con su editor con GitHub, GitLab, donde ustedes almacenen el código. Si le dan clic acá, van a ver cómo él ejecuta este código con, con un webhook, y él simplemente acá les va a mostrar qué es lo que está haciendo. Entonces, automáticamente, cada que yo ejecute un commit específico en el código, él va a venir acá, va a hacer todo el proceso, hace la parte de plan y me pide una autorización. Yo la aplico, le digo sí, se renombra el balanceador, un comentario, y le digo correr, y él comienza a hacer todo el proceso ya de conexión con el provider. En este caso, DigitalOcean comienza a crear, y allá es donde hace toda la parte de despliegue. Entonces me muestra los recursos agregados, cuáles fueron las salidas, cuáles fueron esas IP públicas que tienen esas máquinas, porque en el output lo dejé pues para que se pudiera ver. Y con eso se realizaría pues todo el despliegue de esta infraestructura como tal. Entonces, acá hay unos recursos. Si alguien no se quiere descargar Terraform en su máquina local, simplemente puede ir a este enlace de HashiCorp. Allí le explican el proceso paso a paso de cómo aprender sobre Terraform. También hay una plataforma que se llama Catacouda. En Catacouda también pueden practicar, y hay un conjunto de links más por si quieren ahondar un poco más en el tema. Si tengo preguntas. No sé si alguien de los de quienes nos están viendo, escuchando, tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, de algunos países nos están saludando. Recuerden, por favor, que estamos presentes como comunidad en más de 20 países. Aproximadamente tenemos 35 miembros, 16 auspiciantes quienes están pues tratando de soportar este esfuerzo que estamos realizando quienes conformamos esta comunidad. Así que pues espero que por favor sigan las redes sociales, que la cual estamos presentes, por favor en Twitter, @DevSecOps_Latam. Estamos presentes también en Slack, en LinkedIn. Tenemos un chat también en Telegram, ahí pasamos platicando sobre todos estos temas, pues que ha sido muy interesante, en la cual hemos podido escuchar a John Castro. Algo más que de pronto, John, nos quieras complementar. Están, creo que, haciendo algunas preguntas, por favor, John. No, dejarles mis redes sociales abiertas. Si algunas personas están en el proceso de implementación de Terraform, me pueden contactar, los puedo apoyar en ese proceso porque sufrí bastante en algunas migraciones. Entonces, dispuesto siempre a que la comunidad nos contacte y poder apoyarlos. Junto a Dragón, somos del Squad Team de Colombia, entonces estamos abiertos a que nos contacten y poder realizar todo este apoyo en caso de ser necesario. Excelente, John. Bueno, fue fantástica tu charla, así que pues te agradecemos, te enviamos un fuerte abrazo, mucha salud para ti y toda tu familia, así que pues estamos en contacto. Mismo, muchas gracias.